Bueno, egunon guztioi. Bueno, me ha parecido fantástico, las tres presentaciones que ha habido antes que mí, me han parecido que os van a dar realmente una idea, y espero que con la mía, pues todavía un poquito más, que os dé una idea de todo el abanico tan grande que tenéis los biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, para, bueno, una vez que acabéis la carrera, para dedicaros a un montón de cosas diferentes, ¿no? Bueno, la parte que me ha correspondido a mí es la parte dedicada a la investigación, docencia, desde una perspectiva académica. Entonces, a todo esto, me llamo Ana Zubiaga y soy catedrática de genética aquí, en esta casa, ¿vale? Primeramente os quería dar un breve panorama de lo que es el sistema universitario estatal, para ver dónde nos vamos a mover. Somos, en todo el Estado español, hay 82 universidades. De ellas, pues, vamos a ver cuál es el puntero aquí. Son 236 campuses, 50 son públicos y algunos menos privados. 2.500 grados, para que veáis un poquito la envergadura de esto. 2.500 grados, 3.700 másteres, 2.500 doctorados, aproximadamente. Esto puede ir variando de uno a otro, pero aproximadamente va por ahí. 1,5 millones de estudiantes matriculados haciendo las carreras. El personal docente e investigador son como unas 110.000 personas, la mayoría de ellas son adscritas a universidades públicas. La mayoría doctor, sobre todo en las universidades públicas. El porcentaje de mujeres es un poquito más bajo, no llega al 50% prácticamente ninguna de ellas, y sobre todo si os fijáis en las cátedras, pues todavía menos, ¿no? Pero bueno, aquí hay trabajo por hacer todavía, estamos creo que en el buen camino. Y el número de docentes, es cierto, entre docentes e investigadores, pues el porcentaje, el número es bastante elevado, pero se ha mantenido bastante, no ha incrementado mucho en los últimos años, ¿vale? Se ha congelado bastante, con lo cual ahí hay una pelea que tenemos, en la que tenemos que trabajar. Pero bueno, de todas maneras, para que sepáis un poquito que hay sitio, hay 110.000 puestos de investigadores y de docentes en los que uno puede trabajar. ¿Y qué hacemos los profesores e investigadores universitarios? Pues tenemos dos funciones principalmente. La de la investigación, tenemos que ser buenos investigadores, y la docencia, tenemos que ser buenos docentes. Y esto lo digo desde el principio porque hay veces que vienen los estudiantes a decirnos: yo quiero ser profesora universitaria o profesor universitario porque me quiero dedicar a la docencia. Y lo primero que les digo es: vale, pero de la misma manera te tienes que dedicar a la investigación. Conlleva las dos cosas, ¿vale? ¿Y cómo puedo ser profesor e investigador universitario? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que requiere preparación, y no es una cosa que se hace en un año o dos. Es un proceso relativamente largo, como cualquier otra profesión, que puede ser aproximadamente de unos 12 años desde el principio. Puede extenderse un poco más en función, pues, de diferentes casuísticas. Preguntas que os hacéis normalmente los estudiantes, porque es todo un batiburrillo de nombres. Catedrático, profesor titular, profesor agregado, contrato predoctoral, postdoctoral, Ramón y Cajal, Iker Vázquez. Es un lío que seguro tenéis la mayoría de vosotros porque no sabéis qué es lo que os están diciendo los profesores, o algún amigo que tenéis que ha terminado la carrera y es un Margarita Salas. Y decís: ¿y esto qué es? Todas estas cosas, todo este batiburrillo. Bueno, yo voy a deciros algunas de estas, ¿vale? Porque como veis hay muchas, y eso está muy bien, porque bastantes de estas son bastante nuevas todavía, y está muy bien que haya muchas. Vale, esto es el periodo formativo en el que vosotros ya estáis, ¿vale? Empieza con los estudios de grado, ahí donde estáis vosotros, 4 años de estudio de grado. Una vez que terminéis esto, pasáis a estudios de máster. Hacéis los estudios de máster, que normalmente en el sistema nuestro es de 1 año. Si vais a Holanda, por ejemplo, pues será de 2 años, porque su sistema es 3 más 2. ¿Vale? El nuestro es 4 más 1. Después de que hagáis este año de máster, si es que habéis decidido hacer un máster, porque puede que no, pero ya habéis visto que las dos anteriores habían hecho un máster, podéis tomar una opción, una decisión, que es la de si queréis hacer la tesis o no.
En el caso de que decidáis hacer la tesis, normalmente las tesis no se hacen porque te la paguen tus padres, no, tienes que conseguir una ayuda, que ahora esas ayudas son contratos, es decir, que estás ya pagando a la Seguridad Social y esto os cuenta, ¿vale? Son contratos predoctorales, ¿vale? Para eso os cuenta mucho, por ejemplo, la nota media que tengáis, por eso te hay que estudiar mucho durante los 4 años y el máster, ¿vale? Conseguís el contrato predoctoral y normalmente son 4 años para hacer la tesis. Puede ser que uno lo haga súper rápido y en 3 años, 4 se acerca más a 5 años que a 4, pero bueno, eso suele depender un poquito de qué tal, de cómo haya ido el trabajo que habéis conseguido, que le parezca a la supervisora o al supervisor, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, una vez que termináis la tesis, no es suficiente, no estáis suficientemente formados si queréis seguir una carrera académica, ¿vale? Se espera que si queréis seguir una carrera académica, os sigáis formando mediante formación postdoctoral. Es típicamente lo que hay que hacer, ¿vale? En algunas ocasiones no es necesario, pero normalmente, os digo lo que ocurre normalmente, ¿vale? Para hacer esa formación postdoctoral, que es la que se va a requerir para que vosotros podáis, una vez hayáis acabado esto, estar suficientemente capacitados para iniciar vuestro propio grupo de investigación, ¿vale? Es para eso, para lo que se necesita. Durante el periodo postdoctoral lo que hace uno es aprender a independizarse de su supervisor o supervisora para que pueda empezar su propio grupo. Para eso vais a tener contratos postdoctorales, ¿vale? O sea, vuestros padres no os pagan. Tenéis que buscar contratos postdoctorales, que suelen iniciarse con estos que os pongo aquí, del Gobierno vasco, de la UPV, un Juan de la Cierva, que es un contrato del Ministerio, un María Zambrano, que es relativamente nuevo, también del Ministerio, dependiendo de si os vais fuera, al extranjero, o vais a hacerlo en el Estado español, etcétera, ¿vale? Hay veces un contrato postdoctoral o un periodo postdoctoral suele ser típicamente 3 añitos, puede extenderse a 4, va por ahí, entre 3 y 4 años. Es posible, por muchas circunstancias, que no sea suficiente. A las mujeres, por ejemplo, nos ocurre que hay veces que justo en el postdoc tenemos familia. Se van retrasando las cosas un poquito. Es posible que no aparezca la plaza que os interesa, queréis esperar un ratito más. Es posible que el trabajo que estéis realizando, va a salir un Nature fantástico, queréis esperar un ratito más. Bueno, por muchas razones se suele extender un poquito. Entonces, en ese caso suele haber otros contratos, como los Margarita Salas o los Sara Borrell, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso quiero decir que el periodo de formación postdoctoral puede ir de 3 o incluso extenderse a los 9 años, por ejemplo. No es raro que ocurra eso. Vais almacenando contratos, obviamente no son contratos fijos, pero sí son contratos. Y con esto ya habéis acabado el periodo formativo, ¿vale? En el caso de que accedáis a la universidad, entonces entraréis, ahora mismo hay 2 opciones. Podéis entrar como profesores adjuntos, entonces vais a dedicaros a dar la docencia de grado, también, y esto es relativamente nuevo, como personal doctor investigador. Os vais a dedicar principalmente a la investigación. Y aquí hay contratos relativamente nuevos, como son los Ikerbasque y los Ramones y Cajales. Los Ikerbasque son en Euskadi, los Ramones y Cajales son en todo el Estado, ¿vale? Son contratos no permanentes, temporales, de unos cuantos años, al cabo de los cuales, si queréis continuar en academia, tenéis que pasar una oposición. Entonces, va a haber una oposición y en esa oposición, si la pasáis, podéis ser profesores permanentes. Si os acogéis a la vía laboral, seréis profesor agregado primero y profesor pleno luego. Si os acogéis a la vía funcionarial, seréis profesor titular y luego catedrático, ¿vale? La figura nueva, la de doctor investigador, también va a pasar una oposición y ahora, no está todavía bien definido, acabaréis siendo profesor de investigación, ¿vale? En algún momento, si los que estáis haciendo investigación queréis dedicaros más a la docencia, hay también posibilidad de acceder a una oposición y pasaros a ser profesores. ¿Entendido? Bien, pues esos son básicamente, así muy rapidito, diciendo los diferentes estamentos que existen en academia. En mi caso, por ejemplo,
Pues yo allí, por el Pleistoceno medio aproximadamente, hice mis estudios de licenciatura en biología, al cabo de los cuales, pues el COBE, acababa de salir entonces el Colegio Oficial de Biólogos, etcétera, y nos apuntamos, yo creo que en masa en aquella época, al colegio. Entonces, pues igual tengo esto, como la visa Gold o así, bueno, pues posiblemente tengo la Gold del COBE. En esa época la licenciatura era 5 años, un año que me cogí de sabático para hacer otras cosas, y decidí luego hacer el doctorado. Entonces hice el doctorado a formación doctoral, todo esto en la Universidad del País Vasco. Y luego hice mi formación postdoctoral, para lo cual me marché a los Estados Unidos y estuve en las universidades de Tufts y de Harvard durante unos cuantos años. Eran las épocas en las que prácticamente no salían plazas, había un apelotonamiento enorme de investigadores que no podíamos llegar otra vez de vuelta, estábamos todos por el mundo mundial. Bueno, eventualmente salió una plaza en genética y a la cual opté y entré en el laboratorio, en el departamento de genética, como primero profesora adjunta. Al cabo del tiempo saqué la plaza, la oposición, y me hice profesora titular y luego, pues unos años más tarde, catedrática, que es donde me encuentro ahora, la situación en la que me encuentro ahora, ¿vale? Creé mi propio grupo de investigación y una vez que vine como profesora, pues inicié mi grupo de investigación. Mi grupo de investigación se llama Biología Molecular del Cáncer. Esto es bastante reciente, alguno ya se me ha marchado, otro ha venido, pero bueno, más o menos, esto fluye bastante, es bastante dinámico el grupo, ¿no? Como veis, mi interés se centra en el cáncer. El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes, junto con las enfermedades cardiovasculares, y como sabéis, el cáncer es una enfermedad muy heterogénea. Existe muchísimo interés en conocer cuáles son las bases moleculares del cáncer y cómo podemos atacarlo, desde qué lados podemos atacarlo, pero es también difícil de atacarlo. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas aristas, tiene diferentes señas de identidad, y os he puesto quizá las señas de identidad más conocidas del cáncer, ¿no? Son las que aparecen aquí, que por el tiempo no voy a entreteneros demasiado, ¿no? Pero bueno, estas son las señas de identidad del cáncer, y son precisamente estas señas de identidad las que suelen atacar pues las diferentes terapias que tenemos ahora mismo. Además de la cirugía, sabéis que tenemos radioterapia, quimioterapia, que son las clásicas, a la que se le ha añadido la terapia dirigida más recientemente, y la última que ha venido, que es la inmunoterapia. Cualquiera de ellas ataca algunas de estas señas de identidad. Entre ellas, una de las más importantes es la de la ventaja proliferativa. Las células tumorales presentan una ventaja proliferativa, y es precisamente esta seña de identidad la que nos ha interesado a nosotros desde el principio, a nosotros y a muchos otros, obviamente. ¿Cuál es la base de todo ello? El control del ciclo celular. El ciclo celular tiene que estar tremendamente controlado, porque cualquier desregulación del ciclo celular da lugar a que estas células tengan esta ventaja proliferativa y eventualmente se produzcan procesos tumorales. Y precisamente en este ciclo celular, que seguramente lo reconocéis, bueno, pues existen un montón de puntos de regulación que pueden ser tanto a nivel transcripcional como posttranscripcional, son muchos. Uno de los puntos de regulación más importantes es la que realizan los factores de transcripción E2F, que os he puesto aquí. Los factores de transcripción E2F, que son los que nosotros hemos venido estudiando durante estos años. Los factores de transcripción E2F están haciendo que esto funcione correctamente. ¿Por qué? Pues porque en un punto se dedican a reprimir genes, en otro punto se dedican a activarlos y un poco más tarde se dedican a reprimirlos. Pero hay 8 genes. Entonces la cosa se complica bastante, y es precisamente las funciones fisiológicas y patológicas de estos factores de transcripción E2F, el comprenderlos, lo que nos ha interesado durante estos años. ¿Esto qué da lugar? Pues da lugar a un montón de papers, que es nuestro output, ¿no? Nosotros aprendemos cosas y lo que hacemos luego es decirle al resto de la gente qué es lo que hemos conocido, qué es lo que entendemos, para que los siguientes que vengan puedan seguir trabajando. Por un lado, conocer cuál es el funcionamiento, como os digo, fisiológico y patológico, y por otro lado, pues el encontrar, en nuestro caso,
moléculas inhibidoras de esta actividad C2F que puedan atacar a uno o varios cánceres, como pues, en el último trabajo que hemos publicado, las células de cáncer prostático metastásico. Y esto obviamente pues, lo ha realizado un montón de gente que ha estado en mi laboratorio, gente que ahora está por el mundo haciendo sus cosas, por ejemplo, profesoras universitarias que han estado pues, las tres haciendo la tesis y el postdoctoral en el laboratorio, investigadores que ahora son investigadores en centros de investigación, pues por ejemplo el Centro Nacional de Investigaciones Biológicas o Biocruces, Biogune, incluso la propia universidad, en servicios generales o en el departamento de genética. Y hay otros que han decidido ir por la vía de los biotech y la empresa farmacéutica, y tienen posiciones diferentes dentro de la empresa farmacéutica. Algunos, pues en Progénica Grifols, por ejemplo, pues se dedican a la bioinformática sobre todo, en Histocell, que se dedica a la reparación de los tejidos, en Geiker, este es un visitador médico, bueno, no sé cómo se llama, algo así, es una empresa más como el comercial, e incluso alguno que ha decidido dedicarse a las enseñanzas medias, ¿vale? O sea que hay diversidad de decisiones que tiene que tomar la gente al cabo de su tiempo. Y claro, obviamente, pues para eso pues nos tenemos que dedicar a buscar financiación por donde se pueda, porque esto pues requiere su dinero. Y entonces, parte de nuestro trabajo consiste no solamente en hacer los experimentos, primero en plantearlos, en hacerlos y luego decirle a la comunidad científica lo que hemos hecho, también en buscar financiación para que nos financien el trabajo que nosotros venimos realizando. Y nada, esto es lo único que os quería decir. Os animo a todos a que exploréis. Yo creo que las opciones son muchas, ya nos ha dicho Isabel Tejada, la decana del colegio, que es una diversidad de cosas la que hace el ser un biólogo. El colegio ayuda y presentaciones como esta yo creo que pueden serviros un poquito para saber a ver qué es lo que hay por ahí, ¿no? Sobre todo los que estáis al principio con mucho despiste, qué es lo que queréis hacer. O sea que nada, ánimo.